¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este esfuerzo que hace la Facultad de Química junto con Lazos Químicos y Un Minuto, un libro para llevarles estos temas que a veces están un poco fuera de la esfera de lo que es la Facultad de Química, pero que nosotros tratamos de llevarles a ustedes, pues para tener un campo cultural mucho más amplio. Y bueno, en nuestra línea de temas, hoy nos toca hacer una breve historia de la discapacidad que va desde la discriminación hasta la inclusión. Vamos a tener una entrevista con un especialista en el tema que nos va a hablar acerca de cómo las nuevas generaciones abordan estas temáticas, y vamos a hacer un breve recorrido a través de diferentes culturas, de diferentes formas de abordar la discapacidad, de dónde viene el origen, cuáles son las convenciones internacionales, cuáles son las políticas públicas que hay aquí en México, y vamos a tratar de hacer ahí un poco ver qué se siente o cómo se podría sentir esto que llama un sensorama textual acerca de pues padecer algún tipo de estas discapacidades. Entonces, bueno, pues vamos a echarle un ojo aquí a nuestro programa de esta semana. Acompáñenos, se va a poner bien. Muchas gracias, nos vemos. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de la población en el país, 126 millones, 5.7%, es decir, 7 millones, tiene discapacidad o algún tipo de problema o condición mental. La actividad con dificultad más reportada entre las personas con discapacidad o con alguna condición mental es caminar, subir y bajar, que representa el 41%. El 19% de las personas con discapacidad o algún problema de condición mental de 15 años o más son analfabetas. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una serie de elementos y constructos sociales que ahora han tenido una importante relevancia y que han fundamentado el impulso de nuevas políticas públicas para este sector vulnerable que durante muchos años fue marginado, fue burlado y prácticamente fue dañado en todos sus elementos, en toda su vida, en toda su estructura social, familiar, amorosa, sexual, de todo tipo. Y cuando uno mira hacia atrás, nuestro enfoque hacia las personas con discapacidad pues ha sido menos que deseable. Existe una larga historia de abuso, discriminación y falta de compasión y comprensión hacia esos grupos. También se podría argumentar que a lo largo de la historia ha habido muchas formas de discriminación de las personas con discapacidades y que incluyeron discapacidades percibidas como una raza minoritaria o, por ejemplo, simplemente ser mujer pobre ya era considerado incluso una discapacidad. En la antigüedad, para las primeras tribus nómadas, la supervivencia era primordial. No solo se sabe exactamente a ciencia cierta cómo se atendía a una persona con discapacidad. Sin embargo, algunos descubrimientos arqueológicos nos han dado evidencia de algunos aspectos clave. Por ejemplo, en 1908, en la Capelle Aussan del sur de Francia, se descubrió un neandertal con discapacidad de casi 35.000 años de antigüedad, quien en vida alcanzó la edad cercana a los 50 años. Su cuerpo mostraba que durante ese tiempo fue cuidado y protegido por su grupo, a pesar de padecer artritis, una fractura de costilla, pérdida generalizada de dientes y abscesos. Hay que tener en cuenta que el promedio de vida de esta época era aproximadamente de 30 años, así que vivió 20 años más del promedio. Entonces, cuando vemos que en la antigüedad también había un desplazamiento de las personas, en este caso con discapacidad, eran muy pocas las que se podían, en este caso, o que tenían cuidados o eran protegidos. Y pues obviamente al tener una vida temprana con la cuestión de supervivencia, si un individuo no podía unirse a la caza o la recolección, no servía de nada, y a medida que la tribu avanzaba, pues los discapacitados se quedaban atrás si no podían mantenerse al día.
Con los griegos y romanos, las cosas estuvieron marcadas por aspectos religiosos y discusiones político-filosóficas con respecto a la discapacidad. Por ejemplo, los griegos estaban obsesionados con la perfección humana. Su forma de vida exigía ciertas cualidades a sus habitantes. Los griegos perpetuaban el culto a la salud y a la belleza, además de abogar por 4 virtudes cardinales como era la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En un mundo así, y para las personas con discapacidad, era evidente que no tenían más que desventajas frente a los demás y frente a los ciudadanos, y obviamente también era una amenaza para la subsistencia. Séneca, el filósofo en el año 4 antes de nuestra era, en su carta a Lucilo, estableció la similitud de las personas con discapacidad con monstruos. Platón y Aristóteles, en el año 384 antes de nuestra era, señalaban que sobre el abandono y la crianza de los hijos había una ley que debería de prohibir que se críe o que no se cría ninguno que esté lisiado. De igual manera, Platón manifestaba que los débiles tendrían que desaparecer, incluyendo los discapacitados. Lo que sorprende de estos filósofos determina que tales aberraciones sobre las personas aparentemente anormales es que se tenía la creencia de que una persona lisiada o con una discapacidad era una maldición o castigo para sus vidas. De esta forma, pues los romanos consideraban inferiores a los discapacitados, pensaban que la discapacidad era una marca de la ira de Dios. En consecuencia, en muchos casos dependía del padre del hijo discapacitado si iba a vivir o morir. A menudo se llevaban al niño discapacitado y lo dejaban desnudo en el bosque. La idea era, pues, que muriera pronto. Otro caso era de los espartanos, tan romantizados por sus películas, donde los niños eran propiedad del Estado, no de los padres, y por ley el abandono de un niño discapacitado era obligatorio. En la Edad Media las cosas no cambiaron mucho, ¿no? El tratamiento de la discapacidad fue fiel a esta época de opresión social, penuria económica y decadencia intelectual. En el siglo XIV, los nacidos con alguna discapacidad física, sensorial o mental, tales como sordera, ceguera, parálisis, cuadrupedia, eran confinados en encierros y exhibidos los fines de semana en zoológicos o espectáculos circenses para diversión, o bien manipulando la conciencia social para que las familias ratificaran sus pecados cometidos. Por considerar estos fenómenos o monstruos era una señal de castigo enviado de Dios. Del mismo modo que se creía en tiempos aristotélicos lo que consideraban monstruos. Cuando sale este tratado del Malleus Maleficarum, ¿no?, con el cual se perseguían a las brujas, en este caso, de hecho, el Malleus Maleficarum es el martirio de las brujas, declaraba que los niños y las niñas con discapacidad eran producto de padres involucradas en la brujería y la magia. Entonces podríamos imaginarnos la persecución que se daba con ellos, y que lo podemos ver incluso en la película de Humberto Eco del Nombre de la Rosa, cuando a uno de los discapacitados lo queman solamente por ser eso, ¿no? Por ser discapacitado. Y bueno, en el Renacimiento, con la influencia religiosa, también hubo un número mayor de personas con discapacidad, pues como consecuencia de las guerras, de las cruzadas con Medio Oriente, de las guerras contra los reinos árabes, de la península ibérica y las invasiones nórdicas, y de las innumerables epidemias que azotaron el continente europeo. Sin embargo, por ejemplo, hubo unas culturas que no consideraban a la discapacidad como monstruosa. Por ejemplo, los nórdicos, que consideraban a estas personas como seres sagrados o sabios. Si uno ve la película Midsommar, esta película como de terror, pues uno ve que la persona que tiene discapacidad es la persona que rige, ¿no? Que rige los destinos ahí de la gente. Es un poco como un dios. Y pues sí, también vemos todas estas películas como los Avengers y todo, y vemos que el dios Odín, pues por ejemplo, no tenía un ojo, ¿no? Y que se había dado de pago para poder beber de la fuente de la sabiduría universal. Entonces, pues los noruegos tenían asilos e instituciones donde cuidaban a los discapacitados. En Francia, en el siglo XVIII,
La enseñanza de personas sordas con base a lengua de señas comenzó consiguiéndose niveles educativos muy altos. Estamos hablando de la ilustración, del inicio de la ilustración. Y ya 200 años antes, en 1620, Juan Pablo Bonet había, en este caso, publicado un manual, Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, que pues se considera como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, con el cual se podía enseñar a las personas que venían sordas y a las también llamadas sordomudas. Pero también había otro tipo de discapacidad, ¿no? Entonces quienes padecían trastornos psíquicos o mentales eran denominados imbéciles, dementes, débiles mentales o locos. Y estos eran recluidos en asilos, manicomios, sin recibir ningún tipo de atención médica, simplemente eran abandonados ahí. Y pues sí, ahí se limitaban y se aislaban porque pues la fealdad asustaba a los demás. Cuando viene la Revolución Francesa y viene todo este movimiento ilustrado con Voltaire, Rousseau, Locke, entonces empezaron a hacer un análisis de cómo se podía lidiar con este problema que ellos consideraban pues obviamente algo ajeno a la normalidad con la cual consideraban que vivían. Entonces, pues las personas con discapacidad comenzaron a ser vistas como una responsabilidad pública en la naciente sociedad industrial. Ya no eran concebidas como diferentes o anormales, sino de acuerdo a las libertades de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se empezó a pensar en la posibilidad de que pudieran llevar una vida normal, algo así como la vida independiente, que después vamos a hablar de ese concepto, y se le proporcionaban los medios adecuados. En lo que respecta a la salud mental, es importante señalar las reformas realizadas por Philippe Binel en 1826, que se puede considerar como el padre de la psiquiatría. Él fue influenciado por los ideales de la Revolución Francesa y se hizo cargo de la dirección del asilo de Vicent. Sus trabajos dieron origen a algo que el historiador Lanteri llamó el paradigma de la alienación mental, que se extendió hasta 1840 y que consideraba que existía una única enfermedad mental. Si vemos ahora el DSM, este índice de enfermedades mentales, bueno, este sería el inicio. La alineación de la que habla Lanteri presenta cuatro entidades mórbidas. 1, la manía; 2, la melancolía; 3, la demencia; y 4, el idiotismo. Y Pinel sostenía tres posibles causas de la alineación mental. Pues había físicas, que eran directamente cerebrales o simpáticas; 2, por herencia, a la que le atribuía un lugar destacado; y 3, las morales, ¿no? Que eran las pasiones desenfrenadas o el exceso de todo tipo. Entonces, si uno lee el Marqués de Sade, pues se dará cuenta que él fue acusado de todo esto. Cuando viene la revolución industrial ya en el siglo XIX, pues empezaron a cambiarse las leyes porque también empezó a haber más personas con discapacidad, incluso Marx, Engels, muchos filósofos de la época hablan de esto, como estas personas sufrían accidentes y quedaban, si no morían quemados o aplastados por las maquinarias, quedaban lisados. Y pues obviamente también se les empezaba a ridiculizar, a ser rechazados, algunos a ser tratados como objetos de fascinación, y a estas personas pues se les consideraban pues como objetos de caridad o bienestar. Si uno ve por ejemplo el hombre elefante, pues se daría cuenta de cómo se trataba las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de deformidad, ¿no? Y cabe destacar en este momento que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgió un movimiento que
curiosamente ahora quiere renacer y es verdaderamente peligroso, ¿no? Que es la eugenesia y que este surgió en 1860 y tiene una relación con la discapacidad pues bastante extraño, ¿no? Porque Francis Galton, su creador, en una conferencia definió la eugenesia como una ciencia que se ocupa de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza y también aquellas que las desarrollan en su máximo provecho. Pues obviamente estamos hablando de algún fundamento que utilizaron los nazis, ¿no? Para poder hacer todo lo que hicieron en su desprecio por las razas y por la gente. Y Galton sostenía dos ideas fundamentales. Uno, que la inteligencia era un factor determinante por lo que la persona podía destacarse en un determinado campo. Y dos, que la inteligencia era hereditaria, aunque no explicaba el mecanismo por el cual se heredaba. Y si no vemos esto, todos estos índices como el IQ, estos medidores de inteligencia, pues ahora nos resultan hasta discriminatorios, ¿no? Porque tratan de medir estos elementos. Y un poco el fin de la eugenesia era controlar el porcentaje de crecimiento de los que ellos consideraban ineptos, ¿no? En lugar de permitirles llegar a seres a crecer como seres que podrían tener algún tipo de actividad o de vida. Y su segundo propósito era la mejora de la raza, ¿no? Favoreciendo la productividad de los aptos por medio de matrimonios tempranos y saludables con los hijos. Obviamente esta eugenesia después fue desmentida. Sin embargo, tenemos que pensar que se crearon leyes, por ejemplo, en la Alemania nazi, se crearon leyes con base a esta pseudociencia tan peligrosa, que una de ellas es la ley para la prevención de la progenie defectuosa y obligaba a la esterilización de personas con discapacidad mental, física o sensorial, esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia, alcoholismo, enfermedades de Huntington. Es decir, el inspirador de esta ley fue el científico estadounidense Harry Laugin, quien por sus servicios, ¿no? Obtuvo un doctorado honoris causa en la Universidad de Heidelberg, ¿no? En 1936. Entonces, obviamente, tenemos un fundamento terrible de esto que ahora, con toda la cuestión del darwinismo social, queremos volver a caer en ello, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, comenzaron a haber una serie de leyes, de políticas públicas que eran muy contrarias, ¿no? Por ejemplo, estaban las leyes feas, donde declaraban ilegal a cualquier persona enferma, mutilada, desfigurada o cualquier forma de vida que fuera en este caso desagradable para la vista. Y curiosamente la última ciudad en derogar este tipo de leyes fue en Chicago en 1974. Entonces, si uno era muy feo, iba a Chicago antes de 74, pues podía ser incluso hasta metido a la cárcel. Y si, por ejemplo, hemos visto muchas películas aquí en México de que como si había un hijo con discapacidad, pues obviamente eran una vergüenza familiar y eran ocultados, enviados a instituciones y muchas veces ahí los olvidaban. En Estados Unidos, por ejemplo, en la última película de Guillermo del Toro, vimos esto como los condados del medio oeste, a gente con discapacidad, solían contratarlas en circos para presentarlas como rarezas. Entonces había desde mujeres barbudas, niños con cara de perro, gigantes, enanos, terneros, en fin, ¿no? Todo lo que ellos consideraban lo feo, lo extraño. Y los promotores de esta feria aprendieron muy rápido, ¿no? Que los asistentes a estos circos estaban muy cautivados por la miscelánea destrozada de rarezas humanas, y esto se convirtió en un instrumento para ferias y se popularizó el término de freaks o freak show, ¿no? Entonces obviamente es como la parte oscura de esta parte de la discapacidad. Sin embargo, las cosas van a empezar a cambiar en los 70, cuando empezaron a surgir algunos movimientos sociales de derechos civiles, de raciales y obviamente de las mujeres, importantísimo, y empezaron
empezaron a tener luchas y relevancias. Entonces surgieron conceptos como el de la vida independiente para la gente con discapacidad, que es un modelo de Ed Roberts, un discapacitado inglés, que logra realizar estudios universitarios y trata de llevar esto a las demás personas, ¿no? Es decir, de que las personas con discapacidad pues tengan una vida propia, que puedan ser independientes, que no dependan de sus familias. Obviamente este modelo social ahora está muy en boga. Pasamos de un modelo médico a un modelo asistencialista, ahora un modelo social, donde vemos que la discapacidad tal cual es una construcción social, ¿no? Es algo que a primera vista parece estar, por ejemplo, en mi cuerpo, pero que en realidad está en el lugar que se me permite ocupar en la sociedad. Y tantos fueron la presión que, bueno, pues finalmente las Naciones Unidas en el 82 aprobaron el Programa de Acción Mundial para la Discapacidad y también empezaron a hacerse algunos cambios y algunas situaciones en todo el mundo, en México. Por ejemplo, tenemos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue declarado en 1992 por la Asamblea de la ONU, y a partir de ahí se empezaron a crear leyes, dinámicas políticas, muchas de ellas para visibilizar todas estas discapacidades y darles un lugar. Y uno de estos grandes luchas es, pues sí, pasar de llamarle, por ejemplo, a la gente con alguna discapacidad inválidos, a decirles discapacitados. Ojo, no son personas con capacidades diferentes, porque en realidad todos lo somos. Su nombre y su término y lo como lo define es discapacidad, porque tiene el marco perfecto que describe a las personas. Entonces, bueno, para aumentar un poco nuestro conocimiento sobre el tema, pues vamos a nuestra entrevista. Bueno, nuestra entrevista va a ser con Yasmín Lilian Romero Suárez. Ella es egresada de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural por parte de Inés León de la UNAM. Ella tiene formación profesional que se ha abocado a trabajar en contextos de interculturalidad, primordialmente en procesos educativos de grupos vulnerables como pueblos originarios y migrantes. En este momento ella colabora con museos y programas sociales y actualmente se encuentra en el área de formación y capacitación de CETEDUCA IAP, centro especializado en personas con trisomía 21. Entonces vamos a nuestra plática con Jazmín Lilian Romero Suárez. Desde tu experiencia personal y profesional, ¿cómo ves si se ha acentuado o ha crecido el rechazo o ha crecido la aceptación hacia personas con discapacidad o minorías que se ven discriminadas en la sociedad? Yo considero que esta generación, específicamente los millennials, representamos como un parteaguas entre tiempos y tiempos, ¿no? Siento que Ujú. somos una generación de transición y por ende también una generación que inicia cambios, ¿no? Y referentes a los cambios sociales no nos estamos quedando nada atrás, ¿no? O sea, creo que no es coincidencia que de los últimos 10 años a la fecha hayamos tenido como tanto revuelto, tanta manifestación social en diversos temas, siempre como con esta línea de visibilizar justamente las minorías, ¿no? Lo vemos en los estudios de género, en las luchas del feminismo, lo vemos también en las revoluciones que se perpetuaron o que se eh, continuaron en países de Latinoamérica y bueno, con la discapacidad. Siento que no está siendo la excepción, ¿no? Creo que se están abriendo caminos para que las personas con discapacidad pues tengan un pleno goce de derechos, ¿no? Como cualquier persona regular puede llegar a conseguir o puede tener por el simple hecho de que nacemos siendo personas, ¿no? Que tenemos estas garantías universales. Entonces, siento que a raíz de la visibilización, de poder empezar a notar que hay personas diferentes a nosotros por diferentes condiciones culturales, económicas, intelectuales, referentes a las discapacidades, eh, se está abriendo como camino para la inclusión, ¿no? Empezar a aceptar, empezar
pues sí, en toda la extensión de la palabra, a incluir y abrir los espacios para todas estas personas que en algún momento fueron negados, ¿no? Creo que somos una generación de mucho cambio para bien y también de mucha inclusión. Sin embargo, obviamente es un cambio o es un camino que es paulatino. Creo yo que esto de generación de transición va a ser en el amplio sentido de la palabra, muy probablemente y nosotros no veamos como esta inclusión completa hasta dentro de unos años, pero vamos por el camino de ello, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, tú viendo cómo hay una sobreexplotación, por ejemplo, de la imagen, de la perfección, este culto a la belleza tan artificial que hay, esta cuestión del cuerpo y la perfección. ¿Cómo consideras que le carga presión, por ejemplo, a la gente que con alguna discapacidad motriz o una discapacidad intelectual? ¿Cómo haces clic para que esto no sea tan marcado? Porque parece que la discapacidad no existe, por ejemplo, en las redes sociales. Está muy invisibilizado todavía ahí. Sí, claro, o sea, el marketing siempre ha sido como un arma de doble filo, ¿no? Creo yo que en estos tiempos más actuales funciona tanto como para visibilizar como para agarrarse de ahí y vender, ¿no? Lo vemos con las nuevas estrategias de marketing donde utilizan gente afroamericana, Ujú, cuando unos 20 años atrás lo único que pegaban en las redes, lo único que pegaba en la publicidad era el blanco de ojos de color, ¿no? Y sin ujú, embargo ahora se cuelgan como de estas minorías como para aprovechar ese marketing. Desgraciadamente, como tú comentas, siento que no ocurre lo mismo cuando estamos hablando de una discapacidad intelectual o cuando estamos hablando de una ujú, discapacidad motriz, ¿no? Como que dentro de esta segregación o dentro de esta marginación que se le da a los grupos vulnerables, justamente a las personas que fenotípicamente son diferentes, ujú, porque sus ojos son distintos, en el caso de las personas con síndrome de Down, que su cara por completo ujú, es diferente a un fenotipo regular, ujú, pues se ejerce mayor discriminación o se ejerce mayor marginación, ¿no? Todavía no se hace visible pues esta otra parte del grupo vulnerable, ¿no? O esta otra parte de la diversidad de personas, ¿no? Entonces, creo yo que sí afecta de manera bastante considerable porque seguimos como invisibilizándolo, ¿no? Seguimos como viéndolo como si fueran otra especie de humanos y no fueran parte misma de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no terminamos como de aceptarlos por múltiples razones, ¿no? Desde la ignorancia, desde a lo mejor que nos genera incomodidad, ¿no? Cuando vemos ujú, algo raro, o diferente a nosotros, siempre surge como el rechazo hasta parecida de manera biológica, ¿no? ujú. Sin embargo, pues sí es algo que ha perpetuado pues que estos grupos sigan estando como bajo la sombra, no solamente pues en cuanto a cómo pueden llegar a desempeñarse en la sociedad, Ujú, sino también en cómo son sus derechos, cómo deben de ser tratados, ¿no? Entonces, sí claro. creo yo que ahí nos falta como pegarle un poquito más a la visibilización específico de estas personas, ¿no? Claro. Y eh, ¿cómo consideras, por ejemplo, que ahora hay una especie de competencia de los grupos vulnerables y de las minorías por sobresalir y tener cada vez más derechos, en este caso, tanto legales, políticos, culturales, de toda índole, pero pareciera que hay una competencia por los grupos vulnerables por sobresalir. Y en ese sentido, desde mi percepción, siento que la gente con discapacidad se ha quedado atrás. ¿No? O sea que el movimiento que empezó muy fuerte por ahí de los finales de los 80 y que fue muy fuerte en los 2000, finalmente se ha opacado y ha habido otros movimientos emergentes como el movimiento feminista, por ejemplo, que prácticamente lo ha eclipsado, ¿no? Ha dejado atrás. Digamos, cómo equilibrar eso? ¿Cómo competir o cómo jalar todos en el mismo sentido? Siento que más que una competencia que se haya originado dentro de este sector de grupos vulnerables, como por querer, justo como dices, acaparar unos que otros,
es una competencia que la misma sociedad ha obligado a que se lleve a cabo, ¿no? O sea, siento que no es algo intrínseco de este sector, sino más bien es algo que la sociedad los ha forzado a que pues se manifieste de esta forma, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todos estos grupos vulnerables siempre tienen como interseccionalidades, ¿no? O sea, no solamente es el grupo vulnerable indígena, el grupo Ujú, vulnerable mujer, ¿no? Sino que son ujú, interseccionales, ¿no? claro. Dentro del feminismo, por ejemplo, pues se debe de luchar desde sí la postura de la mujer, pero abogando igual por la mujer que es afroamericana, la Ujú, que es caucásica y la ujú, que es discapacitada, ¿no? ujú, De alguna manera, ¿no? O sea, velar por esta interseccionalidad o ver esta interseccionalidad, más que a lo mejor abordarlo como una competencia entre grupo ujú, vulnerable y grupo vulnerable. ujú, Sí creo que hay grupos vulnerables que, como dices, pareciera que ahorita están como más de moda o tienen más revuelo, perdón, su movimiento, pero no creo que sea per se de que ellos compitan entre ellos, sino siento ujú, que es más bien la misma sociedad que los oprime y ellos buscan cómo sobresalir, ¿no? O sea, depende mucho, creo yo, también de la organización que se tiene entre estos grupos. Mencionabas tú, por ejemplo, el grupo feminista, creo que es un movimiento que en los últimos años ha vuelto como a recobrar bastante fuerza y pues en la organización es que se ujú, empieza como a reclamar y se empieza ujú, a pedir y se empieza a exigir. Desgraciadamente, en grupos como con personas con discapacidad, pues a ujú, lo mejor esta organización no existe, porque muchas veces ujú, desde su familia no se les da el empoderamiento, claro. ¿no? No Ujú, se les da el empoderamiento, sino todo lo contrario, existen como polos opuestos, ¿no? O una ujú, sobreprotección o exacto. una subestimación, ¿no? De, es que Ujú, tú no puedes porque acuérdate que estás enfermito, shalala, o la subestimación de, pues, ¿para qué lo haces si estás X o Y, Y ajá, Z, ¿no? Entonces, pues desde el momento en el cual no se le enseña a la persona que tiene derechos, pues la persona pareciera que se hace chiquita, ¿no? Y no hace por investigar cuáles son sus derechos por ley y por claro. ende no hay una cohesión social entre estas personas que tienen el mismo grado de marginación o el mismo grado de Ujú, exclusión y pues no existe una organización, ¿no? Siento que claro. va más por allí que tanto Ujú, que compitan entre un grupo y otro. ujú. Oye, ¿y tú crees que la ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, tú crees que la Ciudad de México es amigable con la gente con discapacidad? Pues mira, como caso particular, la Ciudad de México siento que puede tener muchos puntos favorables, pero que sin lugar a dudas se queda bastante corta, ¿no? O sea, Ujú, siento que en comparación con otros estados de la República, ujú, pues sí, podemos llegar a llamar que es una ciudad más progresista en diferentes aspectos, pero que aún así le falta como muchísimo desde en cuanto a políticas públicas hasta la misma infraestructura de la ciudad, ¿no? O sea, no podemos hablar de inclusión en en un estado o específicamente aquí en la Ciudad de ujú, México, cuando, por ejemplo, las calles no están habilitadas al cien ujú, por ciento para que una persona con silla de ruedas pase, ¿no? ujú, O en el metro, bueno, se tienen los canales de bastón para ciegos y los mensajes en ujú, braille, pero estamos hablando únicamente del transporte público, ¿no? ujú, Nos falta como muchísimo más para poder hablar de verdad de una inclusión o de una ambientación aquí en la ciudad donde sí sea amigable completamente para ujú, una persona con discapacidad, llámese como se llame, ¿no? Entonces, creo yo que a comparación de otros estados podemos tener bastantes puntos a nuestro favor, pero que aún nos quedamos cortos, ¿no? Justamente por lo que platicábamos en la pregunta anterior, ¿no? Tal ujú, vez porque no se le ha dado la visibilización al movimiento, tal vez porque ujú, inclusive las personas no saben exigir lo que necesitan y ese en ujú, realidad no es problema de ellos, ¿no? El ujú, desconocimiento de poder exigir lo que requieren, no es necesariamente una situación o una problemática per se de estas personas, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, sí creo que tenemos ahí bastantes áreas de oportunidad como ciudad, que pues bueno, hace falta que se visualicen, que se trabajen para pues sí poder hablar de una ciudad más amigable con las personas con discapacidad, ¿no? exacto. Sí, de hecho hay mucha infraestructura pública que es
incluso enemiga, no nada más de la gente con discapacidad, sino que con la gente normal que está cansada, no hay sillas, las barandales tienen pico, los precios son cerrados, no hay indicaciones o están mal hechos los letreros, en fin, Claro, ¿no? La sí, que ciudad, me sí. parece que inclusive eso en arquitectura se conoce como arquitectura hostil, ¿no? Que es Ajá, justo esta parte donde la ciudad no está diseñada para el pleno goce o disfrute después ajá, de sus ciudadanos, ¿no? sí, O qué pasa también, ¿no? Que en algunas industrias privadas, como en ciertas tiendas, en restaurantes y eso, pues se les pide que tengan una rampa para personas en ujú, silla de ruedas y construyen rampas casi casi a 90 ángulos sí, que lejos de beneficiarlos, ponen en peligro a estas personas, ¿no? claro, Entonces, creo yo que no basta únicamente con impulsar leyes o con impulsar sanciones para que la ciudad sea amigable, sino pues que también se revisen y se vea si realmente son funcionales para estas personas. Y eso lo va a determinar únicamente la persona con discapacidad, nadie más, ¿no? claro. Y hace un año ganó, por ejemplo, el Oscar una película en edición de sonido que se llama, algo tiene que ver con una persona que pierde el oído y es baterista. Y a través de la tecnología le logran recuperar parte del oído. También hace unos días veía un video de una persona con Parkinson que a través de un mecanismo puede recuperar por momentos la estabilidad del brazo, de la mano, de sus movimientos. En ese sentido, ¿tú crees que la tecnología sí va a cumplir con estas expectativas de romper la brecha entre la discapacidad y lo que nosotros le llamamos la normalidad? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque siempre me la he planteado yo con otros sectores, ¿no? De Ujú, si de verdad la tecnología nos va a ayudar en determinado momento a combatir el hambre, a ujú, mejorar la salud de todas las personas, y en este caso tu pregunta enfocada a si va a regular las condiciones de vida de una persona con discapacidad, ¿no? ujú, De entrada, te podría decir que la respuesta para mí siempre es un sí, porque pues la ajá, tecnología debe de estar enfocada para la mejora de las condiciones de vida de cualquier persona, ¿no? Abocado a sus necesidades, ¿no? ujú, En el caso de las personas con discapacidad, pues no debería ser la excepción, ¿no? ujú, Sin embargo, acá es la accesibilidad que se va a tener para el disfrute de estos avances, pues científicos y tecnológicos, ¿no? ujú, Desgraciadamente, pues sabemos que pues la tecnología e inclusive la ciencia no la encontramos distribuida de manera uniforme en los sectores sociales, ¿no? Al contrario, pareciera que llegó lejos de para mejorar la vida de las personas para generar otro rasgo de marginación, ¿no? Ahora la marginación tecnológica, ¿no? ujú, Entonces, allí, más que preguntarnos si nos va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, que te repito, para mí es un completo sí. La pregunta yo creo que sería, ¿podrá abarcar o podrá ser accesible para todas las personas que tienen alguna discapacidad? Y con esto no me refiero únicamente a soñar en grande, ¿no? De ujú, decir, perdemos una extremidad y nos ponen una prótesis increíble, ¿no? Sino ujú, cosas tan sencillas como el poder diseñar softwares para los celulares como para que sean ujú, más amigables para las personas que ujú, tienen discapacidad visual ujú, o discapacidad auditiva. ujú. Entonces, creo yo que ni siquiera es volar tan alto, ¿no? Sino preguntarnos en la vida cotidiana, en el aquí y en el ahora, ¿cómo podemos acceder a esa tecnología para facilitarnos la vida, ¿no? Fíjate, siento por ejemplo, esto de las bocinas inteligentes Ujú, también llegaron como a facilitarle mucho, no solamente a personas con discapacidad, sino también a otros grupos o sectores ujú, vulnerables como son los adultos mayores, ¿no? ujú, Y así de esta manera reducimos brechas tecnológicas, ¿no? ujú, Pero ujú, volvemos al punto, ¿no? O sea, ¿qué tan accesible es que una persona pueda hacerse de ello, ¿no? ujú. Entonces, esa creo yo que es nuestra principal problemática o nuestra principal pregunta, ¿no? Cuando de verdad la tecnología nos alcance y se fije en este sector, ¿cuántas personas con discapacidad van a poder gozar de ella, ¿no? Exactamente. Y por último, ya la última pregunta, Lilian, tú como ahorita que estás trabajando con chicos con
con trisomía 21, también llamado síndrome de Down. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo te acercas a ellos? ¿Cómo es la sensibilidad que debes de tener para poder trabajar con estas personas y con sus familias? Y no caer en esta cuestión de, por un lado, idealizar la discapacidad de estas personas, pero por otro lado también terminar corriendo, ¿no? De ello. ¿Cómo lidias Sí, con eso? creo que, creo que fíjate, creo que en este tiempo que he estado como en contacto justo con estas personas con trisomía 21, he descubierto que la clave es, sin lugar a duda, tratarlos como lo que son, y es que son humanos, ¿no? Ujú, ujú, Justamente, no caer en una romantización de decir es que es una persona con discapacidad o específicamente con discapacidad intelectual, con síndrome ujú, de Down, y vino a este mundo nada más como para darnos compasión y para que lo ujú, apapachemos y lo queramos, ni el otro extremo nuevamente, ¿no? De caer en el rechazo o inclusive hasta en discursos de intolerancia, ¿no? Sino más bien abordarlos como lo que son, como son personas, y que dentro de este amplio abanico de lo que somos las personas, vamos a encontrarnos con gente que a lo mejor haya, no nos entiendan cierta cosa o no sepa hacer cierta cosa o no sepa de cierto tema, y eso no le resta en ningún momento su condición humana, ¿no? Lo mismo con estas personas, ¿no? El que a lo mejor se complique una comunicación o el que a lo mejor haya que prestar más atención a la hora de comunicarnos con ellos, no les va a restar que sean personas y que deban ser tratadas como ellas, ni más ni menos, ¿no? No caer nuevamente en esto de la sobreprotección ni de la subestimación. Creo yo que lo más complicado de trabajar con una persona con discapacidad no es trabajar directamente con la persona, es trabajar con el entorno que la rodea, ¿no? Tú ujú, me preguntabas, ¿cómo es trabajar con los padres, no? Muchas veces, pues suena como muy cruel o muy rudo, pero el problema ni siquiera es per se el síndrome que padecen estos ujú, chicos, ¿no? Sino es cómo la familia lo afronta y cómo la familia lo entienden, ¿no? Ellos son los primeros en discriminar y en cerrar puertas a sus hijos ujú, antes que darles como este impulso, ¿no? A veces pareciera que este círculo social primario que constituye su familia representa la verdadera problemática a la hora de trabajar con el chico o con la chica, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros aprendamos que justamente son seres humanos independientemente de su condición, ujú, eh, creo yo que ya no va a ser necesario que estemos empleando términos redundantes de que si la ujú, inclusión, de que si la educación especial, que si sino simplemente vamos a hablar de una convivencia plena, ¿no? Vamos a estar hablando de una convivencia donde se cuente con respeto, se cuente con valores ujú. y se cuente con el respaldo de los derechos que tanto tú como yo vamos a tener, tanto como ellos, sin importar que tengamos esta diferenciación, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Lilian, por la entrevista, por la charla. Esperamos no sea la última que nos des para este espacio de la letra absuelta y pues puedas colaborar con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias, tanto por abrir el espacio como por escuchar y pues nada, mi única como conclusión o invitación es que Ujú, nos acerquemos justamente a permitirnos abrazar la diversidad en todas sus manifestaciones, entender que la diversidad no llegó para molestarnos, sino todo lo ujú, contrario, llegó para enseñarnos que siendo diversos podemos generar más cosas que siendo todos iguales, ¿no? Y que pues la discriminación es de las peores enfermedades que podemos sufrir en este tejido social, entonces que nos abramos hacia conocer y hacia abrazar pues las diferentes formas de personas que podemos llegar a conocer y a tener, ¿no? muchísimas gracias. No, al Agradezco. contrario, muchas gracias.